Lucas, el capítulo 20. Estamos allí estudiando en el libro de Lucas la parábola de los labradores malvados, una parábola muy importante dentro de las parábolas que el Señor Jesús enseñó. Una que probablemente no nos parecería así de primera, ¿no? Por el tema fuerte que trata, la destrucción de los labradores malvados y todo, pero sin embargo una parábola llena de enseñanzas que nos es necesario a nosotros tener. Así que permítame orar, pedir la bendición del Señor para este tiempo de abrir las Escrituras y vamos a proceder inmediatamente entonces a nuestro estudio en esta mañana. Padre, una vez más nos acercamos a ti, agradecidos por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración. Y Padre, queremos ahora continuar en un espíritu de adoración para contigo, prestándote atención y pidiéndote que por la obra del Espíritu estos pasajes que vamos a ver el día de hoy sean iluminados en nuestra mente para que podamos tener comprensión de ellos y para que aquellos que somos tuyos, tú nos nutras espiritualmente, nos alimentes, nos des tu palabra como un alimento que nos ayude a crecer espiritualmente. Y también para que aquellos que están aquí y que aún no han creído en el Señor Jesús, aún no se han arrepentido de sus pecados, que tú los traigas a Cristo tu Hijo. Damos gracias por este tiempo, ayuda al que está haciendo la exposición, pues es hombre débil y tan lleno de necesidades como todos sus hermanos. Te pido pues gracia y sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a continuar entonces con el mensaje. Y solamente a manera de recordatorio, hemos leído ya el pasaje, a manera de recordatorio, permítanme decirles, esta historia que el Señor Jesús contó, ¿no? Lo dijo en la semana donde Él fue crucificado. Y probablemente esta historia la dijo el día miércoles de esa semana, o sea que estaba a 2 días de la cruz. Y estuvimos viendo el domingo pasado la narración de la parábola, y es una parábola simple, es una parábola donde cuenta la historia, una historia que los israelitas que estaban escuchando al Señor Jesús podían muy fácilmente identificar, porque algo así como lo que contó el Señor Jesús sucedía cotidianamente en la tierra de Israel. Había una persona que tenía una propiedad, él preparó la propiedad para arrendarla, la arrienda a ciertas personas para que trabajen esta propiedad, para que trabajen la viña, y el acuerdo era que después de un cierto tiempo ellos pagarían con el fruto de la tierra. Así que este señor deja su tierra arrendada, se va de viaje, a un viaje largo, y envía eventualmente a sus siervos para colectar el pago. Cuando esto toma lugar, los arrendatarios, los que estaban arrendando el lugar, al ver a los siervos venir, lo que hacen es que los afrentan, los golpean, los maltratan y no le dan el pago. Y entonces el dueño de la propiedad dice, ¿qué haré? Después que varias veces envía a sus siervos, mostrando con ello paciencia para con las personas que estaban arrendando su tierra. Y él dice, enviaré a mi hijo. Quizá a él le respeten. Y de acuerdo a las leyes de aquel entonces, ¿no? Si una persona moría sin herederos y tenía una propiedad arrendada a otros, los que estaban arrendando podían ir y quedarse con la tierra, porque la estaban trabajando. Entonces cuando ellos vieron al hijo, dijeron, para ellos muy probablemente, debe ser que ha muerto el dueño de la tierra. Y si ha muerto el dueño de la tierra, aquí viene el heredero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a matar al heredero y nos apropiaremos de la tierra. Así que toman fuera de la viña al hijo, lo matan. Y para este instante, como les describía la semana pasada, la audiencia había sido llevado a la cima de sus emociones. El Señor Jesús fue sorprendiendo a esa audiencia conforme contaba cómo trataban a los siervos y eventualmente que este dueño manda a su hijo. La audiencia debe haber dicho, no, ¿qué está haciendo este hombre? Y cuando escuchan que matan al hijo, los llevó al punto de decir, qué gente tan malvada.
Y cuando hacemos entonces el cruce con el paralelo en el libro de Mateo, leemos allí en Mateo que Jesús le preguntó a la audiencia, ¿qué hará este dueño hacia ellos? Y la audiencia le responde, no, tiene que enviar y castigar a toda esa gente y matarla básicamente, hacerles pagar por la maldad que han hecho, y ese señor lo que va a hacer es que va a arrendar su viña a nuevas personas, a nuevos trabajadores. Cuando en eso como que caen en cuenta tanto el pueblo como los líderes, y el pueblo como que se da cuenta y dice, no puede ser, porque ellos se dieron cuenta que con sus propios labios se habían juzgado a sí mismos. Y los líderes judíos que estaban allí entendieron que contra ellos había dicho el Señor esta parábola, y entonces ellos buscaron que matarle más rápidamente aún. Así que vimos pues la narración de la parábola, vimos el significado de la parábola, y también nosotros vimos la reacción del pueblo ante el significado de la parábola. Nos queda ver el último punto que les había anticipado, que son algunas enseñanzas y aplicaciones de esta parábola. Y déjenme decirles el primer punto aquí de este último, el primer subpunto. Y es que esta es una parábola por la cual el Señor Jesús claramente se presenta como el Hijo de Dios. En el versículo 13 dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Quizá cuando le vean a Él le tendrán respeto. En la interpretación, en el significado, quedó claro de que el dueño de la viña, y habíamos leído para esto el libro de Isaías, ¿se recuerdan? El dueño de la viña es Dios. Y en la historia, el dueño envía ¿a quién? A su Hijo. Y en la historia el Señor Jesús hace una clara diferencia entre los siervos que fueron enviados y el Hijo. Y estuvimos viendo que los siervos, si Dios es el dueño de la viña y la viña es Israel, vemos pues de que los siervos enviados a la viña habían sido los profetas, los cuales habían sido a través de la historia de Israel maltratados por los líderes y muchas veces por el pueblo también. Y entonces cuando el Señor Jesús dice de que el padre de familia envía a su hijo, Él está haciendo una diferencia muy marcada, muy clara, entre los que habían precedido su venida y la venida del Hijo. Y Él se pone a sí mismo entonces en una relación única. En realidad Él declara aquí ser el Hijo de Dios. Que dicho sea de paso, fue una de las acusaciones que le trataron de levantar, ¿no? Porque para ellos, me refiero a los líderes judíos, para ellos fue blasfemia escuchar que Jesús se hacía igual a Dios. Pero no era ninguna blasfemia porque era la realidad. ¿Ok? No era ninguna blasfemia. Es una declaración clara de la divinidad del Señor Jesús. Esta es una enseñanza de esta parábola. ¿Ok? Segunda. El Señor Jesús anuncia que los líderes de Israel y la nación participarían en darle muerte. Esta es una segunda enseñanza que podemos ver de la parábola. ¿Por qué? Porque acá dice claramente de que el padre de familia envía a sus siervos, pero eventualmente envía al hijo. ¿Y qué le pasa al hijo? Dice que lo matan. ¿Quiénes lo matan? Los labradores que habían tomado arrendada la tierra, la viña. ¿Ok? Los labradores. Y estos labradores se les identifica como los líderes judíos, pero también aquellos quienes los líderes judíos representaban, que son el pueblo de Israel. Y entonces lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo voy a morir a manos de los líderes judíos y del pueblo de Israel. Ambos, los líderes y el pueblo, participarían en dar muerte al Señor Jesús. Versículo 14 dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
Ahora, cuando usted viene al libro de los Hechos, unas páginas más adelante, en el capítulo 4, el versículo 9, vemos cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice exactamente eso. Puesto que hoy, 4:9 al 12, en cumplimiento de lo que dije que iba a hablar más lento. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí el apóstol Pedro está hablándole a los líderes judíos. Pero se recuerdan también, y más adelante lo vamos a ver, cuando el Señor Jesús es presentado por Pilato ante el grupo de personas que estaban allí, y Pilato pregunta, ¿qué haré con Jesús, vuestro rey? ¿Y qué es lo que gritó el pueblo? El pueblo dijo, no tenemos más rey que ¿a quién? Que a César. ¿Qué haré pues? Dijo Pilato. Y el pueblo respondió allí, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que vemos pues que por medio de la parábola, el Señor Jesús dice días antes qué es lo que iba a tomar lugar. Que Él iba a ser muerto a mano de los líderes judíos y del pueblo. Ellos iban a tomar el de asesinar al Hijo de Dios. Terrible en realidad. Una tercera enseñanza la vemos aquí en Lucas 20, al ver la cita del Salmo 118, 22 y 23. Y les leo los versículos. Versículo 16, a la pregunta que hace el Señor, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y a la respuesta que ellos dieron y que el Señor afirmó. Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y acá viene la cita del Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Acá vamos a ver una tercera enseñanza. ¿Qué quiere decir la Escritura acá al citar el Salmo 118, 22 y 23? ¿Por qué es que el Señor dijo esto? ¿Sabría usted que hay algunos comentaristas que acá se confunden y empiezan a decir, bueno, como que lo que Jesús dijo acá como que no encajaba? Había estado dando la historia y de pronto sale con esta cita del Salmo 118. Y algunos incluso piensan de que Jesús pasa a hablar de otra cosa. Pero no, la cita estaba muy propiamente hecha por el Señor. En aquel tiempo, para que usted entienda esto acá, en aquel tiempo los constructores de edificios tenían que escoger lo que iba a servir como el fundamento del edificio, y para esto tenían que escoger piedras angulares, piedras que iban en los ángulos. Y estas piedras tenían que tener ciertas características, y aquellos constructores peritos, expertos, muchas veces iban a través de piedras hasta encontrar aquella que ellos encontraban tenía la forma perfecta para que así el edificio pudiese estar bien sólido, para que sus paredes estuviesen rectas y para que el edificio tuviese solidez. Esta piedra la llamaban la piedra angular, era la piedra que iba en el ángulo. Y muchas piedras se veían, se miraban y decían, no, esta no. Y después venía otra y decían, le faltó esto, esta no, esta tampoco. Acá encontramos ahora sí una piedra que puede servir de fundamento. Bueno, los edificadores, como estuvimos viendo, eran los líderes de la nación.
los líderes de la nación, quienes tenían el custodio de la nación. Y ellos, al ver a Jesús, dijeron: esta piedra no, esta piedra no, esta piedra no sirve. Y desecharon la piedra, desecharon a Jesús. Y entonces el Señor Jesús, en la piedra desechada, dice acá la Escritura, va a convertirse en la piedra angular. ¿En qué forma desecharon los líderes judíos hacia Jesús? Bueno, cuando básicamente hacen todo lo que humanamente les fue posible para que Pilato le condenase a muerte. Jesús es aquella piedra desechada cuando Él está muriendo en la cruz. Ahí es donde llega, por decir así, la expresión máxima del rechazo del pueblo judío, de sus líderes y de la nación, porque dijeron: crucifícale, que muera. Ellos ahí, como aquellos edificadores, dijeron: esa piedra es totalmente rechazada, es lo más rechazado que algo pueda ser. Porque déjenme decirles una vez más, la muerte en la cruz era la muerte para el peor de todos los criminales. Y con ello estaban queriendo decir: Jesús no sirve absolutamente para nada, sino para irse a una cruz y morir allá. Pero de acuerdo a lo que dice el Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon es la piedra que Dios escoge que sea la piedra de ángulo. Es la piedra que Dios escoge. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que Jesús es mostrado Hijo de Dios por medio de la resurrección de los muertos. Si bien por medio de su crucifixión, para los judíos esa fue la expresión máxima de su rechazo de la piedra, Dios, por otra parte, por medio de la resurrección, declara a todo el mundo que Él ha escogido la piedra rechazada por ellos en la cruz. Y entonces Dios es aquel que ahora, la piedra que los edificadores rechazaron, es aquel que pone esta piedra como piedra angular. El Señor Jesucristo viene a ser la piedra de ángulo sobre la cual el reino de Dios es edificado. Si vienen conmigo al libro de Efesios, al capítulo 2, versículo 11 al 22, van a poder leer conmigo que justamente es así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acá está hablando de judíos y de gentiles. Los judíos son los circuncidados, los gentiles son los incircuncidados. En aquel tiempo vosotros gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Estos son los gentiles, tú y yo. Y a los que estaban cerca, estos son los judíos. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos, los que estaban lejos, los gentiles, y los otros, los que están cerca, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
y escuche, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios se presenta entonces como aquel que está edificando. Pasa en realidad de una ilustración, la viña, ahora a la de un edificio. La viña es de Dios, el edificio es de Dios. ¿Ok? Pero ahora, al hacer esto de acá, lo que el Señor dice, vosotros los edificadores, que en la otra historia eran los malvados labradores, ¿ok? Vosotros son los que rechazaron la piedra que yo digo que es piedra angular. Y es en esa piedra, sobre esa piedra, y luego que vienen las doctrinas de los apóstoles y los profetas, sobre la cual todo el edificio de Dios es edificado. Es edificado, como llamaría el apóstol Pedro, con piedras vivas. Dios te llama a ti piedra y Dios me llama a mí piedra. Y dice que nosotros como piedras vivas somos las piedras que estamos formando parte de todo ese complejo o ese templo de Dios. Así que entonces vemos pues que a través de esta parábola se nos está enseñando de que Dios está edificando un templo cuya piedra angular, cuyo fundamento, el más necesario, es el Señor Jesucristo y este muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Una cuarta enseñanza de esta parábola, regresando al libro de Lucas. Una cuarta enseñanza es que rechazar al Señor Jesús tiene consecuencias eternas. Rechazar al Señor Jesús tiene consecuencias eternas. Ya algo de esto he mencionado, pero quisiera solamente dar una explicación adicional. El versículo 15 a la mitad dice, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y aquí en este último versículo, el versículo 18, es donde saco esta cuarta enseñanza. Rechazar al Señor Jesús tiene consecuencias eternas. Mire, es bien simple. Acá estamos hablando de una piedra, ¿ok? De una piedra, el Señor Jesús. Y dice así, aquel sobre quien la piedra cae, es decir, si yo tuviese acá la piedra y acá tengo un vaso, dice la Biblia que las vidas de nosotros son como vasos de barro, ¿ok? ¿Qué le va a pasar a un vaso sobre el cual la piedra cae? ¡Pum! Dejamos caer la piedra. ¿Qué le va a pasar? Dice acá, será quebrantado. ¿Ok? Será quebrantado. Ahora, pongamos a la piedra ahí. Y acá tengo un vaso. Y ahora vamos a hacer lo otro que dice acá el versículo. Mas sobre quien ella... Todo aquel que cayere sobre aquella piedra. Vamos a ver ahorita. Ya lo hice al revés, disculpen. Si yo tomo ahora el vaso y lo tiro contra la piedra, ¿qué le va a pasar a la piedra? Nada. ¿Pero qué le va a pasar al vaso? También se va a romper. Sea que algo sea tirado contra la piedra, o sea que la piedra le caiga encima, ¿a la piedra le pasa algo? No. ¿Qué le pasa a lo que es tirado? Sea de una o sea de otra, se va a romper, va a quedar arruinado. Y el punto es el siguiente: cualquiera que busca que entrar en colisión con el Señor Jesús va a ser arruinado eternamente. Cualquiera que entre en colisión con el Señor Jesús va a ser arruinado eternamente. Jesús va a ser o tu Salvador o Jesús va a ser tu juez. ¿Sí o no que es más razonable venir a Él y clamarle que sea tu Salvador? ¿Por qué te vas a exponer? ¿Por qué te mantienes en esta posición de incredulidad?
de no querer someterte a Jesucristo? ¿Por qué? La Escritura dice, no tienes cómo ganar. Porque sea que Jesús te caiga encima o que tú seas tirado contra Jesús, el que va a llevarla de perder eres tú. Eres tú. No hay nadie, amado, no hay nadie que rechace al Señor Jesús y que no sufra consecuencias eternas, el castigo eterno para con esa persona. Una quinta enseñanza. Hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento. En el pasaje paralelo a Lucas 20:16, Lucas 20:16 dice así: que vendrá el Señor, el dueño de la viña, y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Ok? Hay una viña y esta viña la dio en arrendamiento para que esta viña diese fruto. Pero ahora dice que a la gente que se la dio se la va a quitar y va a castigar a esa gente, pero va a dársela a otra gente. Pero en el pasaje paralelo de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 43, vemos que el Señor Jesús dice que esa viña es también el reino de Dios. Dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ya nosotros hemos visto previamente que los evangelios presentan el reino de Dios, y no solo los evangelios, sino que el reino de Dios es algo que está puesto a través de toda la Biblia. Y que incluso el Nuevo Testamento tiene todo centrado en el concepto del reino de Dios. Y acá lo que queremos ver es que hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento. Dice que la viña será quitada de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos se refiere a los líderes y al pueblo. La suma de los líderes y el pueblo es ¿qué? Israel. La suma de los líderes y el pueblo es la nación de Israel. Va a haber un desplazamiento, es decir, a Israel se le va a quitar algo. Y Mateo dice qué cosa es lo que se le está quitando. Dice, ¿se le está quitando qué? El reino de Dios. Se les está quitando el reino de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, en el siguiente sentido. A la nación de Israel, y usted necesita prestar atención a esto, y esto es importante porque con esto que les voy a decir, esto les va a servir a ustedes para buscar que unir cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es sumamente importante, ¿ok? Ya antes lo he cubierto y lo estoy volviendo a cubrir con otras explicaciones. Por favor, preste atención. A la nación de Israel fue a la cual se le encomendó la responsabilidad del custodio del reino de Dios durante el Antiguo Testamento. Cada israelita junto con otro israelita, es decir, la nación entera, incluyendo sus líderes, debía de entrar personalmente al reino. Tenía la necesidad de entrar al reino. Y eso cuando vino el Señor Jesús nunca cambió. Por eso Juan el Bautista decía que entren al reino. Y el Señor Jesús mandó a predicar las buenas nuevas del reino para que la gente entre al reino, que entre al reino. Pero a todos los israelitas se les encomendó el custodio de todo esto del reino de Dios. Y cada israelita tenía la necesidad personal de entrar al reino. Cada israelita tenía que vivir de acuerdo con las leyes y los principios del reino, conforme les fue revelado en el Antiguo Testamento. Cada israelita era responsable de custodiar la revelación encomendada en el Antiguo Testamento. Cada israelita debía de esperar la venida del rey a su reino. Y cada israelita debía de esperar la manifestación gloriosa y externa del reino prometido de aquel rey que iba a venir. ¿Me han seguido hasta el momento? ¿Ok? Cada israelita tenía que entrar personalmente al reino por medio de fe personal en Yahweh. ¿Ok? Arrepentimiento personal y fe en Yahweh. Tenía que entrar al reino. Una vez en el reino, cada israelita tenía que vivir en obediencia a las leyes reveladas por el rey Yahweh
a través de sus siervos, el Antiguo Testamento. Tenía que vivir en base a esas leyes. Cada israelita tenía la responsabilidad de proteger esas escrituras, de cuidarlas, de ser un custodio. Cada israelita tenía entonces que vivir en la esperanza del reino y del rey prometido que iba a venir. Más aún, cada israelita también tenía, como describe el libro de Isaías en varias partes, el capítulo 19, el capítulo 42 y el capítulo 49, cada israelita también tenía la responsabilidad, la nación toda Israel tenía la responsabilidad de ser una luz a los gentiles. Es decir, que la nación entera tenía la responsabilidad de invitar a las otras naciones a que entrasen al reino. Es decir, que entrasen a una relación personal con el rey del reino. Que ellos también creyesen en el Dios de los judíos, en Yahweh. Todo eso era parte del custodio que se les encomendó a los israelitas. Pero como indicó el Señor Jesús por medio de la parábola, tanto los líderes como la nación, representado allí por los labradores malvados, no fueron fieles a la responsabilidad recibida. No fueron fieles. Ahora bien, aquí es donde toma lugar el desplazamiento. Y aquí quisiera utilizar esta palabra por precisión. Precisión es buena. Hay algunas personas que dicen, ay, no seas tan picky con palabras, pero sí es importante. Sí es importante. ¿Ok? No es que quiera ser yo picky, no es que quiera ser yo muy particular con palabras, sino que una palabra puede significar una cosa y otra palabra puede significar otra cosa. Y acá estoy escogiendo la palabra desplazamiento en vez de la palabra reemplazar. En vez de reemplazo, desplazar en vez de reemplazar. Como que a primera suenan igual, como que ¿cuál es la diferencia entre reemplazar y desplazar? Hay una diferencia muy clara. Cuando uno reemplaza, uno está quitando algo para poner otra cosa en su lugar. Y quizá a primera instancia uno diría, pero eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha quitado a Israel y ha reemplazado a Israel por la iglesia. No exactamente. No exactamente. Dios no ha reemplazado a Israel por la iglesia. Dios ha desplazado a Israel, porque la palabra desplazar significa simplemente poner a un lado. No tiene que haber el reemplazo, sino que se desplaza algo, se mueve de un lugar hacia otro. Simplemente eso significa desplazar. Reemplazar significa sí, mover a un lado, pero poner algo en lugar de ello. Y la idea de reemplazar es que va a estar en lugar de ello en forma permanente. Y hay algunos dentro del campo evangélico que dicen, no, la iglesia ya reemplazó a Israel para siempre. Estos son principalmente los que se identifican con la teología del pacto o los hermanos presbiterianos. Ellos dicen que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, que la iglesia es el Israel, es la continuidad. Y que ya no hay más historia, ya no hay más nada por venir con respecto a la nación de Israel. Esta es una de las razones por las cuales nosotros no somos presbiterianos, porque nosotros no pensamos así, sino que más bien nosotros entendemos que ha habido un desplazamiento. Y creemos que esto está en acuerdo con lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 11, en el versículo 17 al 26, y por efecto del tiempo también lo que diría en Apocalipsis, el capítulo 7, 1 al 10 y 14, 1 al 5, los cuales esos dos últimos pasajes no voy a leer, pero sí quiero leer el capítulo 11 de Romanos, versículo 17 al 26. Pues si algunas de las ramas, y está hablando acá el apóstol Pablo acerca de Israel, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, este es Israel, acá la llama ramas desgajadas, y tú, acá está hablando acerca de la iglesia, que en el caso de la iglesia en Roma era predominantemente una iglesia gentil, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí vemos pues entonces que el apóstol Pablo está hablando en el contexto del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos acerca de algo que perturbaba el pensamiento de los cristianos del primer siglo acerca de Israel. ¿Qué hacer con Israel? ¿Qué le ha pasado a Israel? ¿Será que Dios, que hizo promesas, no pudo cumplir esto con Israel? ¿Será que a Dios se le fueron de las manos las cosas? Y por el contrario de decir de que a Dios se le fueron las manos, o que Dios no tuvo el poder, o que Dios no pudo con esta nación tan rebelde, por el contrario todo ello dice, no, dice el apóstol Pablo, todo esto encaja perfectamente dentro del plan de Dios. Esto era un misterio, esto es algo que no fue revelado previamente, pero que ahora está siendo revelado, que hay un endurecimiento en parte, anticipando que un endurecimiento en parte significa que va a dejar de estar eventualmente. Y los pasajes que les mostré en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, 1 al 10 y el 14, el 1 al 5, justamente hablan acerca de cómo en los tiempos futuros 12,000 individuos de cada una de las tribus de Israel serán aquellos que Dios utilizará para una evangelización mundial a través de todo el mundo. Israel será una vez más injertado. Israel será una vez más injertado al olivo, y una vez más Israel será, llamémosle, el ente por medio del cual el reino de Dios va a continuar hacia adelante. Y entonces eso significa que cuando Israel fue desplazado y el Señor pues trajo ahora la iglesia, si Israel va a volver a estar en su lugar, es porque la iglesia ya no está. Es porque el rapto toma lugar. Y es porque nosotros, we are gone, people. We are gone. Bueno, así que Israel es presentada como que ha sido puesta a un lado y no reemplazada por otro. Este es parte del misterio, y dicho sea de paso, el Señor Jesús anunció en sus parábolas del misterio del reino que esto iba a acontecer. Esto iba a acontecer. Hay una sexta enseñanza, y en esta última es que quisiera dedicar más tiempo, y es la siguiente. Ya que ha habido un desplazamiento, eso ahora viene ya directamente hacia nosotros, porque nosotros decimos, bueno, nosotros no somos judíos, no somos Israel. Es verdad, no somos Israel, ¿ok? La iglesia no es el Israel de Dios, como diría Gálatas. Hay algunos que interpretan Gálatas a significar eso, ¿ok? No somos la iglesia. Aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos conocido la salvación de Dios en Jesucristo, somos miembros de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Somos miembros de la iglesia. Ahora bien, dice la parábola, y la enseñanza, una vez más, como les dije, es bien amplia por medio de esta parábola, y es muy importante, porque acá el Señor Jesús está hablando acerca ya de nosotros. ¿Ok? En Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 43, como les leí hace unos instantes, dice que el reino sería quitado de Israel. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Al haber el desplazamiento, el Señor Jesús está acá diciendo algo, que aquellos que van a ser, en este caso, la iglesia verdadera, no estoy hablando de la iglesia profesante, no, estoy hablando de aquellos que es la iglesia verdadera, dice, ellos, la iglesia verdadera, dice, va a dar fruto. Ellos, en realidad, dice, van a dar el fruto que yo esperaba, dice Dios. La iglesia va a dar el fruto que yo esperaba. Ahora, si nosotros entonces queremos entender esto, ¿a qué fruto se refiere? Bueno, en la Biblia podemos generalizar lo que hay dos, es un fruto que tiene dos características, o es un doble fruto. No sé si de una u otra, no le di mucha cabeza a eso, ¿ok? Pero sí permite decirle que hay un doble aspecto de este fruto. El primero habla de la vida de justicia que los salvados llevan. Los que somos verdaderamente cristianos hemos sido personas cuyo corazón ha sido regenerado, rehecho. Hay en nosotros una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Se nos dice en el libro de Efesios que nosotros hemos sido preparados para vivir una vida nueva, totalmente nueva, la cual se nos exhorta a vivir día a día. La Escritura dice que una característica de los que somos verdaderamente salvos es una vida de justicia o una vida, como la llaman, de santidad. Santidad siendo aquella característica propia de Dios. Una santidad en el cual se entiende que hay un apartamiento del pecado principalmente. Hay una pureza de vida que cada vez es más manifiesta. Este es parte del fruto y solamente aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús podemos llevar tal tipo de vida. El resto quizá puede tratar de llevar una vida relativamente moral en lo externo, pero no hay, como en el caso del creyente genuino, una vida que es radicalmente producida por Dios mismo en esa naturaleza nueva, en esa nueva creación que Él ha hecho. Hay una diferencia totalmente radical entre una persona que no conoce a Cristo y que es moral y una persona que conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque ésta en la apariencia puede llevar una vida santa, usted lo querrá decir, en realidad en lo profundo de su mente y su corazón continúa habiendo la misma impureza. En cambio, en el que es creyente hay un deseo nuevo, hay un deseo de compartir aquella santidad que Dios le llama a tener. Desea, anhela. Y esto empezó en el instante que se convirtió. Porque esa persona en el instante que se convirtió deseó una cosa. Le dijo a Dios, Señor, yo no quiero más que pecar. Y continúa haciendo aquello que está en su vida, día tras día, tras día, tras día. Es el deseo tuyo y mío, si es que en realidad somos del Señor. Es un deseo que Dios mismo alimenta, es un deseo que Dios mismo puso. ¿Por qué? Porque es parte de tener un nuevo corazón. Un nuevo corazón dice que va en pos de Dios. Un nuevo corazón es el que anhela a Dios. Un nuevo corazón es el que desea a Dios. Un nuevo corazón es el que quiere vivir agradando a Dios. Y esto está siempre, siempre, siempre allí. Nunca deja de ser. Es parte de lo que Dios ha hecho. Y por ende es que el Señor Jesús puede así tajantemente asegurar de que cuando Él redime a alguien, cuando Él salva a alguien, es una persona que va a dar fruto en su vida. Fruto en su vida. Es por eso que el Señor podía hablar con tanta claridad: por su fruto los conoceréis. Es por eso que la Escritura dice que sin la santidad nadie verá a Dios, porque es decir, uno no puede imitar santidad. A Dios nadie lo puede engañar. ¿Ok? Dios me llama a vivir en santidad y me ha habilitado al haberme creado como una nueva criatura para vivir en esa santidad. Y produce en mí tanto el querer como el hacer ese tipo de vida. La Escritura es clara. La Escritura es directa al respecto de ello. Entonces, la primera, manifestación de este fruto, o uno de esos frutos, es una vida de justicia, de santidad. Pero, en segundo lugar, podríamos decir, es que estas nuevas personas que van a dar fruto al recibir ahora la custodia del reino de Dios, también se refiere al hecho de custodiar la verdad encomendada, en buscar que no se adultere esta verdad encomendada,
y a su vez la proclamación de esta verdad encomendada para que otros entren al reino de Dios. Entonces tú encuentras de que aquella persona que ha sido redimida busca que la palabra se mantenga en su integridad, no la adultera, no acepta una adulteración, sino que se mantiene en ella y busca que proteger, por decir así, la palabra contra adulteraciones que vienen de afuera continuamente. Y más aún busca que proclamar esta palabra para que otros puedan entrar al reino. Proclamarla para que otros entren también al reino, como él mismo entró al reino, como ella misma entró al reino. Hay un deseo en esto. Hay una dedicación hacia esto. Y si ustedes se ponen a pensar, es justamente lo que Israel no hizo. Israel no protegió la palabra. Sí la protegió en términos del texto y todo lo demás, pero no protegió la palabra porque permitió que tradiciones entrasen y que estuviesen a la par de la Escritura. Y no fueron fieles, y por eso es que se desviaron. Es por eso que los fariseos son culpables de hacer doblemente a una persona hijo del diablo o del infierno. Porque teniendo las escrituras que podían haber llevado a una persona a una salvación, por medio de sus tradiciones que trajeron a la par de las escrituras, hacían que la gente se quede condenada. Pero a su misma vez ellos no vivían en la santidad que el pueblo de Dios era llamado a vivir. Y menos aún de llegar y de traer a otros para que conozcan a Yahweh, al Rey de Israel. No lo hicieron. Debiendo ellos haber sido luz a las naciones, más bien despreciaban a los de otras naciones. Los llamaban perros, a los gentiles nos llamaban perros. En vez de haber invitado a los perros, porque sí, la Escritura me llama perro y sí, mi vida fue perra, ¿ok? Déjame decirle una cosa. Aunque así fue mi vida, si hubiese estado en el tiempo de Jesús, yo debía haber sido invitado a conocer al Dios de Israel para que conozca la misericordia y la compasión del Dios de Israel y me convirtiese al Dios de Israel. Pero sin embargo, lo que los judíos hacían era despreciar al pueblo. Sin embargo, nosotros, la iglesia, los que hemos ahora entrado allí como este olivo silvestre que ha sido injertado, hemos recibido la encomienda básicamente igual que Israel, el custodio del reino de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los otros escritores del Nuevo Testamento hablan de que la iglesia continúa ¿en qué trabajo? En la obra del reino. Es por eso que hablamos la expansión del reino. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hemos recibido ahora, como dice esta parábola, la encomienda del reino de Dios. Y nosotros ahora somos aquellos agentes por medio de los cuales el resto de las naciones tiene que escuchar de que pueden y deben de entrar al reino de Dios por medio del arrepentimiento y la fe personal en Jesucristo, el Señor, el Rey de ese reino. Y nosotros somos aquellos que hemos sido encomendados con ello. Ahora déjeme decirle, hay un pasaje que muy claramente nos lo conecta para nosotros, todo lo que les he dicho, que es Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 4 al 10, y luego vamos a ver algunas aplicaciones de esto. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 4 al 10. Mire lo que dice allí. Acercándose a él, y dicho sea de paso, van a encontrar muchas de las palabras que se han utilizado en esta parábola y todo. Para el apóstol Pedro y para el apóstol Pablo, todas estas cosas encajaban perfectamente, ¿ok? Mira las palabras que utiliza Pedro. Acercándolos a él, piedra viva. ¿Se recuerdan? Piedra desechada, piedra que Dios ha presentado como piedra angular. Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y mire, a la luz de esto de acá, ya dijo claramente que estamos para qué, entre otras cosas, para anunciar a otros el reino de Dios, para anunciar. Pero les dije que eran estos dos aspectos, el anuncio, ¿cierto? Y también, ¿qué más? La vida de santidad. Ahora miren cómo el apóstol Pedro continúa. Y podría leer todo el capítulo. Mira el versículo 11. Cómo está todo engranado, cómo está aquí lo que somos, que los que hemos creído en la piedra, en el Señor Jesús, que somos ahora este pueblo, esta nación santa, que hemos sido escogidos así para ser el pueblo de Dios, para anunciar, pero también para vivir una vida de santidad. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lleven una vida, jóvenes, adultos, ancianos, lleven una vida que traiga honor a Dios. Que traiga honor a Dios. ¿Dónde está eso? Acá usted no encuentra ambigüedades con respecto a cómo voy a vivir mi vida. Dice, absténganse de los deseos carnales. Las tentaciones que pueden venir, absténganse de vivir así, absténganse de vivir más como los gentiles. Y hay veces me duele tanto en el corazón ver cómo hay veces nosotros creyentes, teniendo una estirpe espiritual y una realidad espiritual que Dios ha traído a nuestras vidas al habernos creado un corazón nuevo, cómo es que nosotros, a veces jóvenes y adultos, buscamos que vivir como los del mundo. No tiene sentido. No tiene sentido que nosotros, jóvenes y adultos, busquemos que vivir como la gente del mundo. Dice, absténganse de todo ello. Absténganse. No somos más del mundo, amados. No busquemos que vivir en imitación del mundo. Y si eso es lo que hay en tu corazón, todo esto debe de servir más bien para hacerte pensar que de repente te has engañado a ti mismo, te has engañado a ti misma, pensando que eres lo que no eres, pensando que eres un cristiano, una cristiana, pero en realidad no lo eres. No solamente dice eso, sino que también continúa, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y acá viene otra dimensión de la vida donde debe mostrarse también mi santidad, mi relación con mis gobernantes. Y dice, sean personas de bien en la sociedad. Sean personas de bien. Amen a los hermanos. Hay veces andamos nosotros en la comunidad de los creyentes no amando a los hermanos. Cada vez que hablamos lo que no debemos, cada vez que tratamos a un hermano en la forma que no debemos, cada vez que hacemos todas esas cosas, todo eso debe ser quitado a un lado. Debemos, si algo de caracterizarnos por nuestro amor a los hermanos, nuestra sumisión a los gobiernos, nuestra obediencia
a los que nos gobiernan y de vivir vidas ejemplares de ciudadanía. Vidas ejemplares de ciudadanía, haciendo callar por medio del ejemplo en nuestras vidas lo que la gente habla de los cristianos. Y ¿sabe qué? Lamentablemente hay tanto que se llama cristiano que vive de tal forma que muchos se llenan la boca, los que no son cristianos, mira esos cristianos hipócritas de tal por cual. Pero que no sea por ti que se diga algo de eso, que no sea por mí que se diga eso. Allá aquellos por quienes se dicen, el Señor les hará rendir cuenta a ellos. Pero joven, que no sea por ti. Señoras, que no sea por ustedes. Caballeros, que no sea por ustedes. Que no sea por mí que se hable mal de los cristianos. Y más aún del Señor de los cristianos. De ninguna forma. La cosa continúa, dice criados. Dice, bueno, eso no es para nosotros no somos siervos de nadie. Nosotros trabajamos, tenemos empleadores. Bueno, esto se puede aplicar para los empleados. Si cambiamos la palabra criados por empleados. Empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros, cambiemos amos, empleadores, a vuestros empleadores. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ah, no, pero que tú no conoces a mi jefe. Oh, no, el Señor lo conoce y dice, sí, a él también. A ella también. ¿Es tu jefe? ¿Es tu jefa? Ok, da un buen ejemplo, da un buen testimonio. Esta es parte de la vida de santidad del pueblo de Dios. De dar un buen testimonio delante de los jefes. Dar un buen testimonio. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Miren, ejemplo tenemos de sobra. Ejemplo tenemos de sobra. El Señor es nuestro ejemplo. Tú puedes decir, no, pero es que mi jefe me trata tan mal. Mi jefe me trata tan mal, tú no te imaginas, me hace llorar. No, el Señor Jesús padeció mucho más, inmensamente más. Totalmente inocente fue el Señor, pero sin embargo padeció, había un propósito mayor. Y en este caso también nuestra conducta respetuosa para con nuestros empleadores, para aquellos que nos dan el trabajo, si estamos prestando algún servicio, si estamos produciendo algo y le estamos vendiendo algo a nuestros clientes. Pensemos en estas dimensiones, ¿ok? Pues nosotros debemos de hacer lo mejor posible como testimonio, siempre. Debemos buscar que hacer lo mejor posible en todo tiempo. Y ejemplo tenemos del Señor. Ahí no queda la cosa, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres. Acá le empieza a hablar ahora a las mujeres. Y les habla por 6 versículos. Y dice así, estad sujetas a vuestros maridos. Al pastor Juan Carlos le gusta esta parte de acá. Cuando llega el versículo 7. Ustedes bien rápidos son de juzgar, ¿ah? Bien rápidos son de juzgar. Estoy diciendo cuando llega el versículo 7. Pero acá mira lo que dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces empieza a hablarle ahora a las esposas, y en particular a las esposas casadas con hombres que no creen, y cómo deben de conducirse. Vida de santidad en el matrimonio.
Vida de santidad. ¿Cómo es la vida de santidad en un matrimonio donde el esposo no es creyente? Y luego le dice a los esposos, vosotros maridos igualmente, se debe entender aquí, en contexto, hombres casados con mujeres que no son creyentes, ¿ok? En contexto, ¿ok? Pero tiene una aplicación más amplia. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y acá, una vez más, viene la vida de santidad en el matrimonio. Y como aplicación para todos los maridos, cómo hemos de tratar a nuestras esposas. Y por eso decía que al pastor Juan Carlos le encanta esta parte de acá. Cómo él, yo y todos ustedes hemos de tratar a nuestras esposas, que dice, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia y la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta, amados? La vida de santidad que debe de estar allí presente. En realidad, y podría continuar, porque dice, finalmente todos, sed de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, y continúa el apóstol Pedro. Déjeme decir una cosa, aquí lo que vemos es cómo este nuevo grupo de personas, la Escritura lo llama este nuevo hombre, compuesto de judíos y gentiles, la iglesia, que ha recibido ahora el custodio del reino de Dios, ¿ok? Ha recibido el custodio del reino de Dios y tenemos la responsabilidad de ir y de proclamar la verdad, de cuidar la verdad, de que la verdad no sea adulterada y de vivir una vida de santidad y de esperar el retorno del rey, igual que Israel, ¿ok? En ese sentido, como nosotros sí se espera de nosotros, de que nosotros llevemos este fruto, y es posible. Ciertamente que sí es posible. ¿Por qué? Porque aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo, de la verdadera iglesia, somos miembros verdaderos de Cristo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos las Escrituras para guiarnos. Tenemos el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros para vivir agradando a Dios. No somos perfectos, pecamos por supuesto, tenemos batallas, Pedro lo dijo, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nada de eso se está negando, pero el patrón de vida que debe caracterizarnos es uno de santidad y uno de continua proclamación del Evangelio. Es por eso que cada domingo empiezo, Señor, bendícenos, edifica nuestras vidas y trae salvación. Buscando que tener ambas cosas siempre. Es por eso que cuando pienso en lo de los varones digo, ok, va a haber una palabra que José Luis está preparando para traer con los hombres para edificación, y también he invitado a vecinos míos, y Dios quiera que vengan, para que escuchen también el Evangelio. Esa es la forma en la que tú y yo debemos de vivir, amados. La pregunta final para ti es, ¿estás viviendo de esa forma? O quizá la bulla del mundo, a la cual quizás has prestado más atención de la que debieses, te ha desviado de vivir de esa forma. Si es que te has desviado, pues es hora de regresar. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y te queremos pedir que esta sea de bendición para nuestras almas. Te pido, Señor, que haya convicción, que tu Espíritu traiga para aquellos de nosotros que nos hemos apartado de vivir de una forma que te traigamos fruto a través de nuestras vidas personales y en conjunto como iglesia. Que tú nos traigas aquella senda, aquel caminar de sabiduría, aquella vida de santidad que es la única que tú quieres para nosotros. Te quiero suplicar, Padre, asimismo también que seamos fieles en compartir el Evangelio con otras personas. Cada uno de nosotros individualmente y también como iglesia. Que haya el esfuerzo personal y el esfuerzo corporativo. Que pensemos imaginativamente acerca de cómo compartir el Evangelio y también que pensemos imaginativamente como cuerpo cómo compartir el Evangelio. Que por un lado y por otro, por doquier, vayamos compartiendo al Señor Jesucristo. Damos gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.